El chupacabras. Mi nombre es Juan y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. Nuestra comunidad siempre fue tranquila, rodeada de campos y montañas. La vida allí era simple, pero todo cambió una noche cuando el terror se apoderó de nuestro hogar. Esta es la historia de cómo el chupacabras llegó a nuestro pueblo y transformó nuestras vidas en una pesadilla. Era una noche cálida de verano. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Había terminado de cenar con mi familia y decidí salir a dar un paseo por los campos, como solía hacer para despejar mi mente. El aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda y los sonidos de los grillos. Caminé por los senderos de tierra hasta llegar a los límites de nuestra finca. A lo lejos, pude ver las sombras de los animales pastando tranquilamente. La calma de la noche se interrumpió de repente por un sonido extraño, un gruñido bajo y gutural que nunca antes había escuchado. Me detuve en seco, mi corazón empezó a latir más rápido y miré alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. No vi nada a primera vista, pero el miedo comenzó a invadirme. Decidí regresar a casa, pero el sonido volvió, más cerca y más fuerte. Era como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Aceleré el paso y antes de llegar a la puerta trasera de nuestra casa, escuché un grito desgarrador proveniente del establo. Corrí hacia el establo y encontré a mi padre, Francisco, parado en la entrada, con una expresión de horror en su rostro. ¿Qué pasó, papá?, pregunté, aunque ya podía ver lo que había causado su terror. Dentro del establo, uno de nuestros caballos yacía en el suelo, completamente desangrado, con 2 heridas punzantes en el cuello. Nunca había visto algo así, Juan, dijo mi padre con la voz temblorosa. Parece como si una bestia lo hubiera atacado. Esa noche, nadie en mi familia pudo dormir. La imagen del caballo desangrado nos perseguía a todos. A la mañana siguiente, fuimos al pueblo para informar a las autoridades. Al llegar, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Varios vecinos también habían encontrado a sus animales muertos en circunstancias similares. El miedo y la histeria se apoderaron del pueblo. Todos hablaban de la misma criatura, una bestia que atacaba en la oscuridad y dejaba a sus víctimas desangradas. Las historias de nuestros abuelos sobre el chupacabras comenzaron a resurgir. Muchos creían que era solo una leyenda, pero ahora parecía que la leyenda había cobrado vida. Las noches siguientes fueron las más aterradoras de mi vida. El chupacabras seguía atacando y cada vez se acercaba más a nuestras casas. Los hombres del pueblo organizamos patrullas nocturnas para intentar proteger a nuestros animales y a nuestras familias. Armados con linternas, machetes y escopetas, recorríamos los campos y los bosques cercanos, pero nunca lográbamos ver a la criatura. Solo encontrábamos más cadáveres de animales con las mismas marcas en el cuello. Una noche, mientras patrullaba con mi padre y algunos vecinos, escuchamos un ruido en el bosque. Era un sonido gutural, como el que había escuchado la primera noche. Seguimos el sonido hasta un claro en el bosque, donde vimos algo que jamás olvidaré. Allí, en medio del claro, estaba la criatura. El chupacabras era más aterrador de lo que las historias describían. Era una figura oscura, más alta que un hombre, con ojos rojos brillantes que parecían mirar directamente a nuestras almas. Su piel era gruesa y escamosa, y sus colmillos sobresalían de su boca, goteando con la sangre de su última víctima. El pánico se apoderó de nosotros, pero sabíamos que no podíamos dejar que esta bestia siguiera aterrorizando nuestro pueblo. Mi padre apuntó con su escopeta y disparó, pero la criatura era rápida y se desvaneció en la oscuridad antes de que la bala pudiera alcanzarla. Esa noche volvimos al pueblo, más asustados que nunca. Sabíamos que el chupacabras seguía ahí afuera, acechando, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Las noches se volvieron insoportables, con cada sonido amplificado por el miedo. Cada sombra era una amenaza, cada ruido un presagio de muerte. Un par de semanas después, el ataque más aterrador ocurrió. La criatura no se conformó con los animales, esta vez atacó a una persona. Doña Carmen, una anciana que vivía sola en las afueras del pueblo,
fue encontrada muerta en su casa, con las mismas heridas en el cuello que habíamos visto en los animales. La escena era espeluznante y trágica. La comunidad estaba devastada. La muerte de doña Carmen cambió todo. El miedo se convirtió en desesperación y rabia. Sabíamos que teníamos que hacer algo para detener a la bestia antes de que cobrara más vidas. Organizamos una caza, decididos a encontrar y matar al chupacabras de una vez por todas. Nos adentramos en el bosque, más preparados y más determinados que nunca. Pasamos horas buscando, hasta que llegamos a una cueva oculta entre los árboles. Dentro de la cueva, encontramos los restos de varios animales y un olor nauseabundo de sangre y muerte. Sabíamos que habíamos encontrado el refugio de la bestia. Avanzamos con cautela, con las linternas iluminando el camino. De repente, el chupacabras apareció en la entrada de la cueva, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Esta vez no íbamos a dejar que se escapara. Disparamos nuestras armas y la criatura soltó un alarido desgarrador antes de caer al suelo, inmóvil. Nos acercamos con cautela, asegurándonos de que estuviera muerta. El alivio fue inmenso, pero también sabíamos que esto no borraría las tragedias que habíamos vivido. Llevamos el cuerpo de la bestia al pueblo, para que todos pudieran ver que el terror había terminado. Desde ese día, el pueblo comenzó a recuperarse lentamente. Pero el miedo y las cicatrices de esos días oscuros nunca desaparecieron por completo. Cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, recuerdo esos ojos rojos y el sonido gutural que me persiguió durante tanto tiempo. El chupacabras puede haber sido una criatura de leyenda, pero su impacto en nuestras vidas fue real. Nunca olvidaré lo que vivimos y siempre recordaré a doña Carmen y a todos los animales que perdimos en esos días de terror. Esta es mi historia, la historia de cómo una leyenda se convirtió en una realidad aterradora y trágica en nuestro pequeño pueblo de Veracruz. La mulata de Córdoba. Me llamo Diego, y esta es la historia más perturbadora que he vivido. Mi trabajo como historiador y periodista me ha llevado a muchos lugares, pero nada me preparó para lo que encontré en Córdoba, Veracruz. Todo comenzó cuando fui asignado a investigar leyendas locales para una serie de artículos. Me intrigó especialmente la historia de la mulata de Córdoba. Los relatos hablaban de una mujer de belleza excepcional, acusada de brujería y encarcelada en San Juan de Ulúa. La leyenda decía que desapareció de su celda de manera sobrenatural, dejando a todos atónitos. Decidí profundizar en esta historia, no solo como periodista, sino como alguien fascinado por lo inexplicable. Llegué a Córdoba un caluroso día de verano. La ciudad, con sus calles empedradas y sus edificios coloniales, parecía atrapada en el tiempo. Mi primer objetivo fue el archivo histórico local, donde esperaba encontrar documentos que arrojaran luz sobre la verdadera identidad de la mulata. El encargado, un anciano de aspecto venerable, me recibió con amabilidad. ¿La mulata de Córdoba? Sí, hay documentos, pero no están disponibles para cualquiera, dijo mientras me miraba con ojos escrutadores. Le expliqué mi propósito y, tras unos momentos de silencio, accedió a mostrarme lo que tenían. Pasé días enteros en ese archivo, leyendo viejas cartas y documentos judiciales. Poco a poco, fui descubriendo la historia de Soledad, la mujer que se convertiría en leyenda. Según los registros, Soledad era conocida por su conocimiento de hierbas medicinales y por su extraordinaria belleza. Sin embargo, su sabiduría fue malinterpretada como brujería y su belleza despertó la envidia y el deseo de muchos. Una tarde, mientras revisaba los documentos, encontré algo extraño, una carta escrita por Soledad desde su celda. En ella, hablaba de visiones y de una salida que había encontrado. La carta me dejó inquieto. Decidí visitar San Juan de Ulúa, el antiguo fuerte convertido en prisión, donde Soledad había estado recluida. El fuerte se erige como un espectro del pasado, imponente y lleno de historias oscuras. La celda de Soledad era pequeña y húmeda, y me resultó difícil imaginar cómo alguien podría sobrevivir allí. Pero lo que más me inquietó fue un dibujo en la pared, un barco detallado, casi surrealista,
como si hubiera sido trazado con una precisión imposible para alguien sin herramientas. Mientras examinaba el dibujo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si una presencia invisible me observara. Intenté descartar la sensación como producto de mi imaginación, pero algo en el ambiente se sentía profundamente mal. Decidí pasar una noche en el fuerte, con la esperanza de captar algún fenómeno paranormal. Preparé mi equipo y me instalé en una de las celdas cercanas a la de Soledad. La noche cayó, y el silencio se hizo espeso, solo interrumpido por el ruido ocasional del viento contra las paredes de piedra. A medianoche, ocurrió algo que jamás podré olvidar. Una figura apareció en la celda de Soledad, iluminada por una luz pálida. Era una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una túnica blanca. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda. La reconocí al instante, era Soledad, la mulata de Córdoba. Intenté acercarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. Soledad levantó la mano y señaló el dibujo del barco en la pared. Luego, susurró algo inaudible antes de desaparecer. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el aire estaba cargado de una energía indescriptible. Recuperé el control de mis piernas y salí corriendo de la celda. Necesitaba respuestas, pero sabía que no podía obtenerlas allí. Al día siguiente, me dirigí al archivo nuevamente. El anciano encargado notó mi estado y me preguntó qué había visto. Le conté mi experiencia y, para mi sorpresa, no parecía sorprendido. «Has visto a Soledad», dijo con un tono solemne. «No eres el primero. Su espíritu no ha encontrado paz». Pasé los días siguientes investigando más sobre Soledad y su vida antes de ser encarcelada. Descubrí que había tenido una vida trágica, llena de traiciones y desilusiones. Su amor por un hombre poderoso fue lo que la condenó. Cuando él la rechazó, los rumores de brujería se propagaron rápidamente, sellando su destino. Decidí regresar a la celda una vez más, armado con más conocimiento y con la esperanza de ayudar a Soledad a encontrar la paz. Esta vez, llevé conmigo un ramo de flores y una vela, pequeños gestos que esperaba fueran bien recibidos. Encendí la vela y la coloqué junto al dibujo del barco. Las flores las dispuse cuidadosamente en el suelo. Luego, hablé en voz alta, esperando que Soledad me escuchara. Le prometí que haría todo lo posible por limpiar su nombre y que no permitiría que su historia se olvidara. El aire se volvió denso, y nuevamente, la figura de Soledad apareció. Esta vez, su expresión parecía menos triste. Se acercó a mí y, con un gesto suave, tocó mi hombro. Sentí una paz inexplicable. Luego, se desvaneció, dejando tras de sí un susurro que apenas pude escuchar: «Gracias». Regresé a mi hogar con una sensación de cumplimiento, pero también con una nueva misión. Publiqué mi artículo, no como una simple leyenda urbana, sino como una historia real de injusticia y sufrimiento. Soledad, la mulata de Córdoba, merecía ser recordada no solo como un fantasma, sino como una mujer que fue víctima de su tiempo y de la malicia de quienes la rodeaban. Con el tiempo, el artículo ganó notoriedad y llevó a una revalorización de la historia de Soledad. Su tumba, antes olvidada, comenzó a recibir flores y ofrendas de aquellos que conocieron su historia. Aunque la experiencia fue aterradora, me siento honrado de haber sido parte de la redención de Soledad. Su espíritu finalmente encontró la paz y su historia seguirá siendo contada, no como una advertencia de brujería, sino como un recordatorio de la crueldad humana y la búsqueda de justicia. Y así, cada vez que escucho el viento susurrar en las noches tranquilas, pienso en Soledad y en cómo, a través del tiempo y la muerte, una simple historia puede cambiar el corazón de muchos. La planchada. Soy médico en un hospital antiguo en la Ciudad de México. Mi experiencia en este hospital me ha brindado numerosas historias, algunas trágicas, otras conmovedoras, pero ninguna tan aterradora como la que estoy a punto de relatar. Esto ocurrió hace unos años, y todavía me atormenta hasta el día de hoy.
Había escuchado rumores sobre la planchada desde mi primer día en el hospital. Según la leyenda, se trataba de una enfermera fantasma, siempre impecablemente vestida y con un uniforme planchado hasta la perfección, que deambulaba por los pasillos durante la noche. Los pacientes hablaban de ella con miedo y respeto, diciendo que a veces aparecía para cuidar de los enfermos más graves, pero siempre había una sensación de inquietud en el aire cuando se mencionaba su nombre. Fue durante un turno de noche, en una de las áreas más antiguas del hospital, donde tuve mi primer y único encuentro con la planchada. Esa noche, el hospital estaba inusualmente tranquilo. Los pasillos, generalmente llenos de actividad, estaban desiertos y las luces parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Me encontraba en la sala de urgencias, revisando los expedientes de los pacientes, cuando escuché pasos suaves y rítmicos que se acercaban. Levanté la vista y vi a una enfermera entrando en la sala. Lo que llamó mi atención inmediatamente fue su uniforme, impecable, blanco y planchado a la perfección. Su presencia irradiaba una calma extraña, pero había algo en su mirada que me puso nervioso. «Buenas noches, doctor», dijo con una voz suave pero firme. «¿Hay algún paciente que necesite atención especial?». Nunca la había visto antes y su apariencia me parecía de otra época. No obstante, la necesidad de ayuda era siempre bienvenida en una noche tan solitaria. Le señalé la cama de un hombre mayor que había sido ingresado esa misma tarde con problemas respiratorios graves. «Gracias por su ayuda», respondí, aunque una parte de mí sentía una creciente inquietud. Observé mientras ella se acercaba al paciente, realizando su trabajo con una eficiencia y cuidado que rara vez se veían. El hombre, que había estado inquieto y luchando por respirar, pareció calmarse bajo su cuidado. Decidí continuar con mis rondas, pero no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Al regresar a la sala unos minutos más tarde, la enfermera había desaparecido y el paciente estaba durmiendo tranquilamente. Mi curiosidad y preocupación aumentaban con cada minuto que pasaba. Fui a buscar al enfermero de turno, Jaime, quien había trabajado en el hospital durante más de 2 décadas. «Jaime, ¿quién era la enfermera que estaba aquí hace un momento?». «La del uniforme impecable», pregunté. Jaime me miró fijamente, su rostro pálido. «¿Uniforme impecable?». «Doctor, esa debe haber sido la planchada. Nadie más lleva un uniforme así». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Jaime comenzó a relatar la leyenda con más detalle. Según él, la planchada era una enfermera llamada Eulalia que había trabajado en el hospital en los años 30. Era conocida por su dedicación y cuidado impecable de los pacientes. Sin embargo, su vida cambió trágicamente cuando se enamoró de un joven médico. El médico, aprovechándose de su amor, la engañó y la abandonó por otra mujer, dejando a Eulalia devastada. La tristeza y la traición fueron demasiado para Eulalia, quien comenzó a descuidar a los pacientes. Su negligencia resultó en la muerte de varios de ellos, y Eulalia, consumida por la culpa y el dolor, enfermó y murió poco después. Desde entonces, su espíritu inquieto había sido visto en el hospital, cuidando de los pacientes con el mismo fervor y dedicación de sus días en vida, pero con una presencia que infundía tanto alivio como miedo. Esa noche, mientras intentaba procesar lo que Jaime me había contado, volví a mi despacho para revisar más expedientes. Me costaba concentrarme, y cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. Alrededor de las 2 de la mañana, sentí un frío inusual en la habitación. Al levantar la vista, allí estaba ella, de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos tristes y vacíos. «Doctor, hay algo que debe saber», dijo, su voz un susurro helado. «Mis errores no deben repetirse». Desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome en un estado de shock. Decidí que necesitaba respuestas, así que comencé a investigar más sobre Eulalia. Pasé días revisando viejos archivos, hablando con empleados veteranos y buscando cualquier pista que pudiera explicar su trágico destino y su aparición fantasmal. Descubrí que, efectivamente, Eulalia había sido una de las mejores enfermeras del hospital. Sus registros mostraban una trayectoria impecable hasta el punto en que fue abandonada.
Los informes de los pacientes que murieron bajo su cuidado después de eso eran desgarradores. Parecía que la culpa y el remordimiento habían destruido su espíritu en vida y la habían condenado a una eternidad de redención imposible. Con cada nuevo dato que descubría, mi conexión con la historia de Eulalia se profundizaba. Sentía una mezcla de empatía y terror, sabiendo que su espíritu seguía vagando por los pasillos del hospital, buscando expiar sus pecados. Decidí que debía hacer algo para ayudarla, para intentar darle la paz que nunca encontró en vida. Volví a la sala de urgencias en otra noche de turno, esta vez llevando conmigo un ramo de flores y una vela, como un pequeño gesto de respeto y memoria. Coloqué las flores junto a la cama del hombre mayor al que había atendido la última vez que la vi, y encendí la vela, colocando la llama temblorosa en la mesa de noche. Eulalia, susurré, si estás aquí, quiero que sepas que entiendo tu dolor. Mereces descansar en paz. El aire en la sala se volvió denso, y sentí su presencia una vez más. Esta vez, no había miedo, solo una tristeza infinita. La figura de Eulalia apareció junto a la cama, su expresión era de una tristeza profunda pero también de gratitud. Gracias, susurró, y luego, en un suspiro que apenas era audible, se desvaneció. Desde esa noche, no volví a ver a la planchada. Los pacientes en el hospital comenzaron a mejorar sin sus visitas nocturnas y el aire en los pasillos parecía más ligero. Me gusta pensar que, de alguna manera, ayudé a Eulalia a encontrar la paz que tanto necesitaba. Su historia me enseñó una lección valiosa sobre el amor, la traición y las consecuencias de nuestros actos. Aunque su presencia fue aterradora, también fue un recordatorio de la humanidad que persiste incluso después de la muerte. Cada vez que paso por la sala de urgencias, miro la cama donde vi a Eulalia por última vez y pienso en el espíritu de la enfermera que, incluso en la muerte, solo quería hacer lo correcto. Mi nombre es Eduardo, y esta es la historia de la planchada, una historia que nunca olvidaré y que me ha marcado para siempre. El hombre del costal. Soy Javier y crecí en un pequeño pueblo en el sur de México. Nuestra comunidad siempre fue tranquila, un lugar donde todos se conocían y los niños jugaban libremente en las calles hasta que la noche caía. Sin embargo, todo cambió cuando una figura oscura y aterradora conocida como el hombre del costal comenzó a acechar nuestras vidas. Esta es mi historia, una historia de terror y tragedia que todavía me persigue hasta el día de hoy. Era una tarde cálida de verano y mis amigos y yo estábamos jugando fútbol en un campo cerca de nuestras casas. Los gritos de alegría y las risas llenaban el aire mientras corríamos tras el balón. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y sabíamos que pronto sería hora de regresar a casa. Mientras recogíamos nuestras cosas, escuchamos a uno de los vecinos gritar, «Es hora de volver a casa. El hombre del costal anda suelto». Nos reímos nerviosamente, pensando que solo era una broma para asustarnos. Todos habíamos escuchado las historias de nuestros abuelos sobre el hombre del costal, una figura siniestra que secuestraba a los niños que desobedecían a sus padres y no volvían a casa antes del anochecer. Según la leyenda, este hombre llevaba un costal grande y desgastado donde metía a los niños que atrapaba y nunca más se les volvía a ver. Esa noche, mientras cenaba con mi familia, no pude evitar pensar en la advertencia del vecino. La historia del hombre del costal siempre había sido una especie de cuento de advertencia, pero algo en la forma en que lo dijo me inquietó. Mis padres me aseguraron que solo era una leyenda, algo para mantener a los niños en línea. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió. Pasaron unos días sin incidentes y la vida en el pueblo continuó con su ritmo habitual. Sin embargo, una mañana, la tranquilidad se rompió de golpe. Marta, una niña de 8 años que vivía en nuestra calle, había desaparecido. Sus padres estaban desesperados y todo el pueblo se unió para buscarla. Revisamos cada rincón, cada callejón, pero no había rastro de ella. La historia del hombre del costal comenzó a murmurar entre los vecinos con más fuerza. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude dejar de pensar en Marta y en la posibilidad de que el hombre del costal fuera real. Cerré los ojos,
pero cada crujido y cada sombra me hacía saltar. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como un susurro distante, proveniente de la calle. Me levanté y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad. Al principio, no vi nada, solo las sombras de los árboles balanceándose con el viento. Pero luego, una figura apareció bajo la tenue luz de la luna. Era un hombre alto y delgado, con un gran costal colgando de su hombro. Su presencia me heló la sangre. No podía creer lo que estaba viendo, pero ahí estaba, el hombre del costal, caminando lentamente por nuestra calle. Sentí un nudo en el estómago y un terror indescriptible. Quería gritar, pero el miedo me paralizó. Lo observé mientras se alejaba, hasta que desapareció en la oscuridad. Pasé el resto de la noche sin dormir, con la imagen de esa figura grabada en mi mente. A la mañana siguiente, corrí a contarles a mis amigos lo que había visto. Algunos me creyeron, otros pensaron que solo había tenido una pesadilla. Pero cuando otra niña desapareció esa misma noche, el miedo se apoderó de todos nosotros. Nadie quería salir después del anochecer, y las calles, que solían estar llenas de risas y juegos, se volvieron desiertas y silenciosas. La policía intensificó sus patrullas, pero cada noche, el número de niños desaparecidos aumentaba. Era como si el hombre del costal supiera exactamente cuándo y dónde atacar, burlándose de nuestros esfuerzos por detenerlo. Mis padres comenzaron a vigilarme constantemente y apenas me dejaban salir de la casa. Una noche, mientras estábamos cenando, escuchamos un golpe en la puerta. Mi padre se levantó para abrir, y al hacerlo, encontró una nota clavada en la madera con un cuchillo. La nota decía: "No me detendrán. Pronto vendré por él". El miedo en los ojos de mis padres era palpable. Sabían que él se refería a mí. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una prisión. No podía salir de la casa, ni siquiera al patio trasero. Mis padres se turnaban para vigilarme día y noche. Pero el miedo no se iba, y cada sombra en la casa parecía esconder al hombre del costal. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo ese susurro, más cerca que nunca. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me acerqué a la ventana. Ahí estaba, el hombre del costal, parado en el jardín, mirándome directamente. Sus ojos oscuros brillaban con malicia, y el costal a su lado se movía ligeramente, como si algo dentro intentara escapar. No pude soportar más. Corrí a la habitación de mis padres, gritando por ayuda. Mi padre salió corriendo con una linterna y un bate, pero cuando llegamos al jardín, no había rastro de él. Solo quedaba la marca de sus botas en la tierra blanda y el eco de su risa en el aire. Esa fue la última vez que vi al hombre del costal. Pero el miedo no desapareció. Seguimos escuchando historias de niños desaparecidos en pueblos cercanos, y cada vez que un niño faltaba, sabíamos que él estaba detrás. Mis padres decidieron mudarse a una ciudad más grande, esperando que la multitud y el ruido ahuyentaran a la criatura. Hoy, muchos años después, aún recuerdo esos días con un escalofrío en la espalda. La historia de El hombre del costal no es solo una leyenda para mí. Es una realidad que viví y que me dejó marcado para siempre. Ahora, cada vez que escucho a un niño reír en la calle, no puedo evitar mirar alrededor, temiendo que esa figura oscura y siniestra vuelva a aparecer. Quizás nunca sabremos quién o qué era realmente el hombre del costal. Pero una cosa es segura, su terror sigue acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Esta es mi historia, y aunque desearía que fuera solo un cuento para asustar a los niños, sé en lo más profundo de mi ser que es real. Y ese es el verdadero horror que nunca podré olvidar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.